Amados, bendiciones. Qué gusto saludarles nuevamente y hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Este saludo muy cordial para cada uno de ustedes, para las personas que van a estar ingresando a esta plataforma para hacer oración escritural. Doy gracias a Dios porque cada mañana que Él nos permite abrir nuestros ojos, despertar y darnos cuenta que seguimos en Él, es un gran privilegio, es un gusto verdaderamente saber que hacemos parte de su cuerpo, de su ser, de sus propósitos, y esto es muy agradable. Bienvenidos, bienvenidos todos y prepárense por favor para recibir esta palabra de parte del Señor. Génesis capítulo 3, el verso 20 al 24. En esta ocasión, Miriam de Ramírez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Miriam, bien pueda. Buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Buenos días, amado pastor. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Para esta ocasión vamos a estar leyendo el libro de Génesis, en el capítulo 3, del verso 20 al verso 24 inclusive. Amén. La palabra dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era ella madre de toda la humanidad. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es ahora, pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Amén. Muy bien. Miriam, mil gracias, muy amable. Bien, amados, esta palabra del día de hoy tiene como finalidad darnos cuenta nuestras raíces, conocer de dónde procedemos nosotros, cuál ha sido como el historial que tenemos hasta el día de hoy y que tiene la humanidad entera. Y hacemos parte de esa gran humanidad, ese gran propósito de Dios al haber creado a estos primeros seres. Fue su obra magna. Por eso se dice en cuanto al hombre, que el hombre es la corona de la creación, por cuanto fue el primero en ser creado. Y en el caso de la mujer, una poderosa influencia porque fue ella la que prácticamente tomó del fruto prohibido y sedujo a su esposo para que hiciera lo mismo. Conocemos la historia, a veces a profundidad, a veces en parte, y de igual manera también desconocemos algunas cosas. Pero en lo que respecta a nosotros y conocemos de este historial, pues es bueno resaltar que Dios, con su muy buena intención, coloca a Adán y a Eva prácticamente en un paraíso, en un lugar donde no hacía falta nada. Todo lo tenían: buen clima, buen agua, buen alimento, todas las comodidades habidas y por haber. Todo lo que el ser humano necesita, Dios se lo había dado al colocarlo en el huerto del Edén. Sin embargo, dentro del huerto del Edén, pues Dios coloca ese árbol que no es que fuera prohibido porque sí, tenía un propósito. O sea, Dios quería saber si su obra magna, como era el hombre y la mujer, iban a ser obedientes. Porque si algo tiene Dios, son normas. Él tiene establecidos una legalidad, porque Él anda en legalidad. Y siempre es bueno tener algo
que ponga un freno, que ponga un límite para que no se desboque uno, para que no haga lo que uno quiere. Y Dios quería eso. O sea, en el propósito de Dios estaba que la humanidad no cometiera el pecado, no cometiera esas faltas, porque había sido creado perfecto. Tan perfecto era que Dios le puso voluntad, una voluntad que nosotros le hemos llamado el libre albedrío. Ese libre albedrío es lo que nos deja a nosotros escoger entre el bien y el mal. Y Dios quería que el hombre conociera el mal, pero por conocimiento, no por experiencia. Y nosotros escogimos escogerlo por experiencia, tocar, palpar, comer. Y todo eso que hemos estado haciendo, que es el mal, tiene unas consecuencias. Tan pronto el hombre comete el error, Dios inmediatamente sale en busca del hombre. Por eso es que en este mismo capítulo de Génesis, capítulo 3, el verso 8, dice lo siguiente: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ese se escondieron, era la primera vez que lo hacían, porque Dios ya los tenía acostumbrados a su presencia, a estar constantemente con ellos. Pero ese día sintieron algo dentro de ellos, porque por primera vez en la vida se habían dado cuenta que estaban desnudos. Y cuando se habla de desnudez, no se habla en su totalidad del cuerpo, sino de sus partes íntimas. Solamente se considera una persona desnuda cuando deja al aire libre sus partes íntimas, porque uno no se cubre la cara, uno no se cubre las manos, en fin, y no se le considera que esté desnudo. Pero si la persona dejara ver sus partes íntimas, entonces se le consideraría desnudo. Por eso cuando ellos oyen la voz de Dios, que empieza a decirles, como dice el verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esa pregunta fue aterradora para Adán y para Eva, porque ellos estaban acostumbrados a sentir dentro de ellos esa voz de parte de Dios, pero por primera vez la escucharon fuera de ellos. El famoso ¿dónde estás tú? La pregunta. Y Dios no les estaba preguntando en dónde se encontraban geográficamente hablando, sino espiritualmente les estaba diciendo en dónde se encuentran, cuál era su ubicación, porque Dios sabía dónde estaban, que estaban en el huerto, pero ellos eran los que no sabían en dónde estaban. Ya estaban perdidos porque empezaron a esconderse de la presencia de Dios. Y cuando uno empieza a esconderse de Dios o de las personas que representan a Dios, es porque hay algo que lo acusa y que lo acosa en su espíritu, en su ser. Dice el versículo número 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea, todo lo que pasó ese día con Adán y con Eva fue por primera vez. Por primera vez sintieron miedo. Por primera vez se escondieron. Por primera vez escucharon la voz de Dios fuera de ellos. Por eso dice
porque estaba desnudo. O sea, por primera vez se dio cuenta de que cómo era él físicamente y sintió repugnancia de verse así. Y dice que en otra pregunta que le hace Dios a Adán y a Eva, versículo 11 les dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Ese quien te enseñó es porque había alguien más que estaba intentando seducir al hombre para que se fuera en contravía a los mandamientos de Dios, a las ordenanzas de Dios. ¿Quién te enseñó? Y yo creo que esa pregunta hoy en día está retumbando en muchos oídos. Personas que se han desviado del propósito de Dios, que se han salido de lo doctrinal de Dios, de la enseñanza de Dios. Personas que han dejado el camino del Señor. Es porque alguien les ha enseñado mal. Alguien les ha enseñado a no obedecer a Dios. Alguien les ha enseñado que no hay necesidad. Alguien les ha mostrado otro camino. Porque eso era lo que hacía la serpiente con Eva, diciéndole con que Dios os dijo, no comáis de todo árbol. O sea, aquí la serpiente exageró, porque Dios no le dijo que de todo árbol podía comer, sino del árbol, del bien y del mal. Era un solo árbol. Había miles o millones de árboles en el momento y en el lugar, pero Dios solo había puesto un árbol como prohibición. Si quiere, anote esta frase, por favor. Todo lo prohibido produce apetito. Todo lo prohibido se vuelve más codiciable. Y todo lo prohibido trae consecuencias. Todo. Es porque hay algo ahí. Alguien dijo, en todo anzuelo hay una carnada. En todo anzuelo hay una carnada. Y la carnada debe ser la precisa, la que traiga apetito. Porque un animal no cae en una trampa a menos que se le coloque algo que le gusta, que le agrada. Entonces, el Señor le preguntó a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y Dios le dice, ¿has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Ahí está la respuesta. No fue de todos los árboles, fue de uno solo. Como para las personas que dicen, allá todo les prohíbe. A uno no le prohíben nada, sino que todos tenemos una conciencia y esa conciencia nos ayuda, nos fortalece para saber qué es bueno y qué es malo. Y así, esta historia definitivamente nos deja ver cómo fueron nuestros orígenes, cómo comenzó todo. Y no ha cambiado mucho, porque cuando Dios le dice, has comido del árbol del cual yo te mandé, inmediatamente el hombre desafortunadamente equivoca al enemigo, equivoca los acontecimientos y no reconoció el error inmediatamente. Comienzan las excusas, comienza la justificación. Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, hizo culpable a Dios e hizo culpable a la mujer. Como quien dice, si me hubiera dejado solo como estaba al principio, hubiera sido mejor. Cuando Dios le creó a la mujer como una ayuda idónea, como una compañera, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice que de su costilla extrajo a la mujer, de ese material de la costilla. Entonces, lo primero que hace el hombre es decirle, Dios,
la compañera que me diste me dio a comer y yo comí. ¿Mm? Y ahí comienzan los problemas. Por eso, mis amados, es que para mantener un hogar se necesita la dirección de Dios, la ayuda de Dios. Solo no vamos a poder. Solo va a ser muy complicado porque tenemos diferentes temperamentos, tenemos diferente carácter y lograr unir dos personas que lleguen a armonizar y se lleguen a mantener, pues solo con la ayuda de Dios se puede lograr. Luego, Dios le habla a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dice, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Mm? La serpiente me engañó. Ella sí reconoció que fue la serpiente y que ella a su vez sedujo a su esposo, a su marido, y también él comió. Entonces comienzan como los juicios, comienzan los castigos, comienzan las consecuencias. Dice el verso 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ya, la maldijo. Creo que inmediatamente comenzó un cambio en la serpiente. Probablemente tenía alas, probablemente tenía patas, y todo eso fue desapareciendo hasta que quedó la serpiente como la conocemos hoy en día y se arrastra. Cualquier clase de serpiente, porque hay muchas clases, pero todas se arrastran porque fue una maldición de parte del Señor. No siempre fueron así, Dios no las creó así, pero hubo un castigo, debía de haber una consecuencia. Y cuando Dios permite un juicio, es porque Él ya había enviado como una advertencia. O sea, Dios nunca lanza algo si primero no hay una advertencia. Y nosotros sí que hemos sido advertidos. Y todo lo que está pasando en el mundo, mis amados, es parte de esos juicios, que en los postreros tiempos se levantarían los hijos contra los padres y los padres contra los hijos y les quitarían la vida. Que en los últimos tiempos los hombres se volverían amadores de sí mismos, que serían avaros, vanagloriosos, soberbios, altivos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Hombres blasfemos, hombres sin amor, sin sentimientos. Por eso no es de extrañar todo lo que está pasando. Estamos en los últimos tiempos. Estamos llegando o ya hemos llegado al tiempo de los colmos, en donde uno muchas veces lo dice, es el colmo que una persona buena se esté volviendo mala, que una madre mate a su hijo en su propio vientre. En fin, todo lo que estamos viendo no son sino consecuencias, pero son como un aviso, son como un aviso de que todo esto iba a pasar. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos cuidarnos cada día, estar en su presencia, porque a veces culpamos a otros. Lo más fácil es culpar a otros de los errores. Eso es lo más fácil y parece lo más justificable. Pero Dios dice en su palabra que Él no tendrá por inocente al culpable. O sea, cada uno sufrirá sus propias consecuencias. Por favor, diga conmigo ahí en su pensamiento, solo tengo una vida, solo tengo una vida.
es la que tenemos ahora. Solo tenemos una oportunidad. Como Noé, cuando construyó el arca, solo había una oportunidad y el arca debía de quedarle bien. No podía quedar mal, porque donde quede mal, después de que el agua empiece a descender del cielo, no hay nada que hacer. Se hubieran hundido. Y una embarcación, cualquiera que sea, flota porque no le entra agua. Si le entrara agua, no podía flotar. Se mantendría o se hundiría. Por esa razón, mis amados, nosotros debemos ser prudentes y sabios y asumir nuestras propias responsabilidades. No tengamos temor a eso. Hacerlo en el secreto con Dios. Arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas acciones. Arrepentirnos de corazón y decir, Señor, perdóname. Perdóname las veces que hice tropezar a alguien. Perdóname las veces, Señor, que dije un mal testimonio, hablé mal de alguien, etcétera. O sea, ¿cuántos errores cometemos? Y a veces uno piensa que con echarle la culpa a terceras personas, a Dios lo vamos a convencer de esa manera, ¿no? Aquí Dios le empieza a decir al hombre, verso 17, y al hombre le dijo, perdón, a la mujer, versículo número 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tres cosas que Dios colocó en la mujer para que ella sintiera como lo que hizo, como el dolor, como una pena, como una sentencia. Lo primero, que iban a aumentarle los dolores de parto. Y se da cuenta que solamente hay situaciones muy especiales donde a una persona, una mujer la anestesia para tener a sus hijos. Pero en su gran mayoría es inevitable. Y no que siempre hubiera sido así, sino que los dolores eran más bajitos, ¿sí? El umbral del dolor era muy casi que imperceptible, pero hoy en día son muy fuertes esos dolores. Lo segundo, que el deseo del hombre sería la mujer. Y así se ve hoy en día. Por eso la mujer es muy vista, demasiado apetecida, demasiado codiciable. Entonces por eso aparecen los famosos piropos. Piropos que a veces no son muy agradables, más bien son como ofensas. Y para colmo de males, por las redes sociales, las propias mujeres rebajan su dignidad. Se ofrecen muchas veces. Y esto es lamentable, que la propia mujer se degrade, se quite el honor, la dignidad que Dios le ha dado. Y lo tercero, que él se enseñorearía, porque es como un yugo. Por eso la mujer siempre va a reclamar igualdad de derechos y los tiene, solo que usa ciertas formas como para obligar. Y el Estado y los estados a nivel del mundo. Por eso los famosos derechos humanos, ¿sí? Dice que los derechos de uno terminan donde comienzan los del otro. Entonces, lo que Dios quiere es que cada uno ocupemos el lugar. Y al hombre le dice, verso 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que yo te mandé diciendo, no comerás de él,
maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ese día apareció la muerte física del ser humano. No existía la muerte para el ser humano. Dios no había creado al hombre para morir, pero fue el pecado lo que hizo que Dios colocara esa sentencia. El hombre iba a morir, volvería al polvo. El hombre tendría que trabajar arduamente, no que no trabajara, sino que su trabajo era más pausado, más tranquilo. Y aquí vemos cómo Dios mismo le dice: con sudor ganarás el sustento diario. La tierra sería maldita. Y la tierra, solamente el Señor Jesús, cuando derramó de sus gotas de sangre en el huerto del Getsemaní, ese día, porque en un huerto se perdió la bendición, en un huerto se perdió la comunión con Dios, pero en un huerto se rescató. El Señor Jesús, al derramar su sangre sobre la tierra, ese día la tierra fue redimida. La tierra volvió nuevamente a producir, a dar vida. Entonces nosotros por eso podemos descansar en Cristo Jesús, porque Él nos devolvió al paraíso. Él nos devolvió lo que se había perdido. Él nos devolvió nuevamente una comunión, una relación con Dios. Por eso Él es el centro de todo. A Él es al que debemos darle gracias por sus bondades. Entonces en el verso 20, cuando ya ha pasado todo acerca de las maldiciones y lo que aconteció, dice que Adán llamó el nombre de su mujer Eva, que quiere decir madre de todos los vivientes. Mire el poder tan impresionante. Y Dios no le quitó eso a Adán. Maldijo la tierra y colocó una sentencia sobre el hombre, porque Dios no maldijo al hombre. Dios maldijo. Fue todo lo que iba a girar en torno al hombre, pero Dios no maldijo al hombre. Entonces, el hombre siguió conservando su dignidad divina, solo que ya iba a estar limitado a partir de ese día. Y dice que él le colocó nombre a Eva. Y Dios le había dado el poder a Adán de ponerle nombre a los animales, a las plantas. Dice que todo lo puso delante de él para que le pusiera nombre. Y a todo lo que Adán llamó, ese es su nombre hasta el día de hoy. Y dice que la declaró. O sea, Adán fue el que declaró que su mujer, mire, aunque él estaba molesto, pero su molestia no llegó a quitarle el propósito a su esposa. Por eso los hombres debemos ser sabios con nuestras mujeres y no quitarles dignidad, no rebajarlas, no quitarles el propósito, no atarlas a la pobreza o a la mendicidad o a la prostitución, sino bendecirlas, porque Dios las colocó a nuestro lado con un propósito de dignificarlas. Por esa razón, muchos hombres, lamentablemente, no han sido capaces de llevar a su amada a un altar, dignificarla, sino las tienen viviendo de cualquier manera. Mire lo que dice el Señor. Adán le puso nombre a su mujer, porque para Dios era Adán. Dios nunca le dijo a la mujer Eva. Dios siempre la vio como Adán. En Génesis capítulo 5, el versículo 2. Quiero que usted lo observe, por favor. Génesis 5, verso 2. Dice: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán
el día en que fueron creados. Ambos, o sea, cuando Dios llamaba a Adán, venían ambos. No respondía uno solo, sino que Dios incrustó, Dios hizo uno solo. Por eso el hombre y la mujer pasan a ser una sola carne. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Porque cuando ellos se vieron desnudos, dice que cogieron unas hojas de higuera. Y las hojas de higuera, aunque son un poco grandes, tienen ciertas púas, ciertas como, sí, unas agujitas, parecen invisibles, pero causan un sarpullido, pican, ¿sí? Pican porque la piel del ser humano es sensible. Y Dios sabía que con esa prenda que se habían colocado no era suficiente. Ellos no se iban a sentir cómodos. Mire cómo es el amor de Dios, mis amados. El amor de Dios es extraordinario. Mucha gente piensa que Dios no mira esos detalles, que Él no está pendiente. Y mire que sí, Dios quiere que vistamos lo mejor. Dios quiere que comamos lo mejor, a pesar de que hay un castigo, de que hay una desobediencia de por medio. Pero es como un padre con su hijo, es como una madre con su hijo, aunque sea desobediente, aunque sea rebelde, aunque le haga pasar malos ratos. No por eso lo deja pasar hambre, no por eso lo deja desnudo para que pase vergüenza. Entonces vemos aquí el amor de Dios. Dice el versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Cuál fue como qué fue lo que Dios observó? Que así como el hombre había tomado del árbol del mal y había comido, iba a permanecer pecador para siempre, a partir de ese día, pecador para siempre. Y lo que Dios quería evitar era que ahora cogiera del árbol del bien y permaneciera con el bien y el mal para siempre y que no muriera, sino que se mantuviera pecador para siempre. Por eso dice la palabra que Él sacó al hombre del huerto de Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Dice el verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y esto estuvo así hasta el día en que vino el Señor Jesús. Se mantuvo así. Fue guardado, fue cuidado ese árbol para que el hombre no tuviera acceso a él. Por eso fue sacado, porque el hombre se las iba a arreglar. El hombre se iba a dar mañas de cómo obtener ese árbol de la vida. Entonces Dios lo mandó cuidar. ¿Para qué? Para que el hombre no fuera a comerlo y se mantuviera así para siempre. O sea, hubiera sido una tragedia universal, que el hombre nunca pudiera morir y se mantuviera pecador. Entonces el cielo no sería un nuevo lugar para nosotros, ni siquiera el infierno, sino que viviríamos como hienas salvajes, viviríamos haciéndonos daño. ¿Cómo sería eso, mis amados? ¿Cómo sería de terrible? ¿Cómo sería eso? No, seríamos como un mar de pirañas, comiéndonos unos a otros, haciéndonos daño. Por eso Dios permite la muerte, para que en la muerte se acabe todo dolor, para que en la muerte se acabe la pobreza, la escasez, se acabe la mendicidad, se acaben todos los males y haya acceso al cielo. Jesús es ahora el árbol de la vida. Jesús es el pan de vida.
Jesús es nuestro paraíso. Jesús es nuestra oportunidad, la única que tenemos. Ya no está cuidada, ya no está con espadas desenvainadas, ya no está prohibido el acceso. Ahora Jesús dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y cansados y angustiados, que yo los haré descansar. Ahora tenemos acceso a Él. Él es el árbol de la vida. Él es el árbol, el que estuvo prohibido por miles de años, pero que cuando Él vino, entonces nos cambió la ley. La ley nos mantenía alejados, pero la gracia nos acerca. Valora la gracia, por favor. Valora este momento tan especial, tan particular. Y dile al Señor ahí en sus palabras. Incline su rostro, por favor, por un momento. Dígale al Dios de los cielos, Señor, a partir de hoy, seré responsable de mis propios actos. Seré responsable de mis propios actos. Mis padres escogieron el lugar donde yo nací, pero yo voy a escoger el lugar donde van a terminar mis días. Mis padres quizás me dejaron una herencia de pobreza, pero hoy renuncio a esa herencia de pobreza y declaro que mi vida va a tener un giro sorprendente. A partir de hoy mis herencias las determina Dios. A partir de hoy mis decisiones serán mis decisiones. Ya no dejaré que otros opinen por mí. Ya no dejaré que otros decidan por mí. No me voy a volver esclavo de decisiones de terceras personas para no tener que echarle la culpa a alguien. Dígale, Señor, ¿cómo necesito de ti? Porque entonces ya no podré decir que este o aquel fue el que me trajo hasta aquí, sino que fueron mis propios pasos, sino que fueron mis propias decisiones. Dígale al Dios de los cielos, Señor, por favor, ayúdame a encaminarme. Ayúdame que en lo que me resta de vida lo viva para ti. Que mi vida coja orden, que mi vida coja disciplina, para no tener que llorar y lamentar situaciones adversas, sino que voy a ser dueño de mi propio destino. Ya no permitiré que mi vida la controlen otros, porque tú me diste la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Y yo sé, yo lo siento en mi espíritu. Yo sé qué es bueno y qué es malo. Me voy a inclinar por el bien. Voy a rechazar el mal. No lo voy a obtener por experiencia, sino por conocimiento. Yo sé que es el mal, pero no me voy a meter ahí. Razón tenía el salmista en el Salmo 1 cuando dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, que será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Dígale, Señor, yo quiero ser así, como un árbol de vida, como un árbol plantado en ti, Señor. Porque tú lo dijiste, Señor Jesús, que todo el que cree en ti, de su interior, correrían ríos de agua de vida. Dale, Señor, voy a mantenerme para ti. Voy a hacer mis propias oraciones. Voy a hacer mis propios ayunos. Voy a hacer mis propios cultos, Señor. Hoy voy a ir a tu casa y te voy a adorar como nunca lo había hecho. Porque yo soy el culto, Señor, así como yo soy la iglesia, así como yo soy el templo, así como yo soy la ofrenda, Señor. Me presentaré delante de ti. Me presentaré así como soy.
Dios no está buscando personas perfectas. Dios está buscando corazones sensibles. Dios está buscando a hombres y a mujeres que sean capaces de reconocer sus propios errores cuando se equivocan, pero también cuando obtienen logros, que se sientan satisfechos en Dios. Vamos, descanse en el Señor. Tome aire. Respire hondo. Dígale, Señor, hoy más que nunca me doy cuenta de cómo necesito de ti. Ya no me voy a apoyar en mis propias prudencias. Ya no me voy a autojustificar, ni voy a buscar culpables de que es que mi hogar, es que el esposo que yo tengo, es que esos hijos que Dios me dio, es que esta situación, muchas de las cosas es porque usted las ha tolerado. Su gran mayoría, las consecuencias fueron un día una decisión. Un día fueron una decisión. Y es la decisión que a usted lo tiene hoy. Muchos se alegran de la vida que llevan, pero otros no se alegran tanto. Es más, no tienen de qué alegrarse. Pero hoy dígale al Señor, ahora comprendo que es que mi vida la han estado manejando terceras personas. Y es que he dejado que me controlen. He dejado que otros se apropien y se aprovechen tal vez de mi nobleza, se aprovechen de mi humildad, de mi sencillez. Pero dígale, Señor, esto se acabó en el nombre de Jesús. Ese viejo hombre, esa vieja naturaleza que traía caída, porque eso nos dejaron Adán y Eva, una naturaleza caída, pero el Señor Jesús levanta esa naturaleza. El Señor Jesús nos redimió, nos hizo nuevamente sus hijos, nos adoptó en Él. Que hoy podamos decirle al Señor, Señor, te amo. Señor, te amo. Y en lo que respecta a mí, pienso amarte el resto de mis días. Pienso amarte el resto de mi vida. Así como un novio, una novia, que tal vez muchos se oponen a ese romance. Y ellos se aferran y dicen, no, es que es la persona que yo escogí. Y voy a defender lo que yo escogí. A sabiendas que de eso mismo puedo decir o me va bien o me va mal. Por eso hoy dígale, Señor, dame sabiduría para escoger bien. Dame sabiduría, por favor. Dame sabiduría, dame entendimiento, dame discernimiento, la capacidad de entender qué me conviene y qué no me conviene. Porque todo lo podemos tener. Dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Que hoy escojamos lo bueno y desechemos lo malo. Desechemos la mentira. Desechemos el orgullo. Desechemos la vanagloria. Desechemos la prepotencia. Desechemos todo eso que nos aleja de Dios y por ende nos aleja de las personas. Y acerquémonos. Como dice su palabra, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Jamás. Dios no lo desprecia. Dios se goza, Dios se alegra de personas que están delante de Él, que no necesitan ser perfectas para decir que aman a Dios, sino que con medio de nuestras imperfecciones lo amamos a Él, le servimos. Yo bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo su familia, le bendigo por su integridad, le bendigo por su humildad, le bendigo porque usted es la puerta que Dios escogió para bendecir el resto de su casa. Le bendigo porque usted no se queda quieto, porque usted no va a buscar culpables, sino que va a empezar a buscar soluciones. Y la solución es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Dígale al Dios de los cielos, Señor, gracias. Gracias porque hoy
entiendo y comprendo que no volveré a echarle culpas a más personas, ni a mis padres, ni a mi país, ni a mis gobernantes, ni a mis hermanos, ni a mi iglesia, a nadie, Señor. Nadie es responsable de lo que yo estoy viviendo, solo yo, solo yo. Y ahí comienza lo bueno, ahí comienza lo maravilloso, ahí comienza lo extraordinario, porque es un Dios personal, aunque es un Dios colectivo de todos, a su vez es un Dios personal. Descanse en Él, hable con Él y dígale, Señor, ayúdame a tomar sabias decisiones para no tener que lamentarme después. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitar a Claudia Ramírez para que por favor active su micrófono y bueno, nos digan sus palabras en qué ayudó este mensaje el día de hoy. Claudita, bien pueda. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Amén. Pastor, pues es cierto, o sea, a la luz de la palabra, tremendo, sí, vemos estas cosas, sí, es cierto, mi pastor. A veces, o no a veces, todo el tiempo vamos a ver las consecuencias de lo bueno o lo malo que hagamos. Si actuamos bien, pues tendremos consecuencias buenas, ¿no? Si actuamos mal, pues así mismo las consecuencias se verán. Y en el camino siempre pues hemos fallado de muchas formas, mi pastor, de muchas formas hemos fallado y a veces tenemos que aprender, pues tristemente tenemos que aprender, como dicen, a las malas, de que Dios es bueno en su infinita misericordia y que cuando uno actúa mal, pues en su infinito amor Él nos muestra, trae la consecuencia, pero nos muestra y nos hace caer en cuenta de lo mal que estamos actuando para rectificar el camino, porque Él quiere que todos seamos salvos, que Amén. todos alcancen su gracia, su gloria, sus bendiciones, pero para eso pues Él debe corregir también, como un hijo, uno lo corrige por amor para que no vaya a sufrir malas consecuencias, para que no se vaya a chocar ni a perder en cosas terribles. Asimismo, Él como Padre amoroso nos corrige, pero es por amor, porque Él quiere que nosotros disfrutemos de sus bendiciones, disfrutemos de la salvación, disfrutemos, porque la salvación se puede perder, como decía mi pastor, la salvación se puede perder. No es que porque yo ya acepté al Señor en mi corazón alguna vez, entonces haga lo que haga, ya no pasa nada. No, la salvación se puede perder, también es individual. O sea, la salvación es personal, es individual. No porque X o Y persona cercana a mí actúe bien, entonces yo me salvo. No, es todo, o sea, es personal. Son mis experiencias, son como yo me comporte, es mi relación con Dios que es personal, o porque otro ore yo me voy a salvar. No, pastor, entonces Dios en su infinito amor nos corrige porque no quiere que nos perdamos. Y a veces el enemigo disfraza cosas que parecen buenas, pero son malas. Entonces, para desviarnos del camino, se ven como buenas, a nuestro parecer, pero no, no son así. Entonces, pedirle al Señor que nos llene de sabiduría y de entendimiento para saber qué es lo que estamos haciendo y no que a lo bueno lo llamemos malo y a lo malo lo llamemos bueno, que es lo que está pasando actualmente. Tristemente eso está pasando actualmente. La gente está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por eso se ha desviado tanto las cosas, se ha transgiversado. La gente a veces, hay mucha gente que va contra Dios, contra sus mandamientos, contra todo lo que Él ha puesto, pues porque están en cosas incorrectas y piensan que están bien. Entonces le echan la culpa ahora a Dios, de que Dios hizo las cosas mal, ¿sí? Entonces, terrible. Han llegado a esos extremos de decir, no, pues Dios me hizo mal o Dios no hizo las cosas bien, se equivocó, cuando Dios nunca se equivoca en lo que hace, Él es perfecto, pero la gente tiene la osadía de decir, Dios se equivocó.
conmigo, Dios se equivocó con lo que hizo, Dios se equivocó con lo que dice. Entonces, tremendo, mi pastor, y las consecuencias vienen y todo se está viendo y que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde de transgiversar las cosas, de desviarnos del camino, de hacer lo incorrecto, porque Él nos ama mucho y nos llena de oportunidades. Cada vez que fallamos, Él nos muestra, viene una consecuencia, así como dice mi pastor, viene una consecuencia de la falla, pero también en ese momento Él nos está mostrando para que rectifiquemos, porque si seguimos por ese mismo camino nos vamos a perder. Entonces viene la consecuencia para mostrarnos lo que estamos haciendo mal y rectificar y enderezar nuestro camino y amar cada día más al Señor. Es amarlo cada día más, es llenarnos cada día más de Él, es no ver todo lo que nos pasa, renegar y renegar, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto? No, sino detenernos a pensar, ¿por qué me está pasando eso? ¿Qué fue lo que yo hice mal para que llegara esa consecuencia? ¿Qué quiere mostrarme mi Dios, mi Padre? Que yo rectifique para poder tener sus bendiciones, para poder actuar bien y estar con Él. Entonces, eso es mi pastor. Todo tiene que ver con cosas maravillosas de mi Padre, con su plan. Entonces, estar muy pegados de su mano, pedirle mucho a mi Padre sabiduría y entendimiento para poder rectificar, hacer las cosas bien y ser un testimonio para los que están a nuestro alrededor, para que las cosas sean transformadas a manera de mi Padre, como Él quiere que sea, caminar como Él quiere que caminemos. Eso es mi pastor, lo que veo. Muy bien. Claudita, muchas gracias, muy amable por sus valiosos aportes, por la sabiduría con la que nos habla y que podamos entender eso. Todo lo que estamos viviendo no son sino consecuencias de algo que en el pasado, ¿sí?, se ha venido fabricando, pero que tenemos la opción del arrepentimiento, tenemos la opción del reconocer y el de cambiar. Les bendigo sus vidas. No olvidemos que todavía hay la oportunidad de inscribirse para estar en este retiro espiritual. Ya estamos a 2 días nomás, pero todavía usted puede decir, yo voy a ir, yo voy a ir. No estaba dentro de mis planes, pero sí está dentro de los planes de Dios que yo asista y lo voy a hacer. Es una decisión. Lo esperamos. No olvide comunicarse al 312-509-6318. Es el número de celular de nuestra amada pastora Lucía Reyes y ella le estará tomando su nombre y le estará recibiendo su aporte para que usted asegure su lugar. Les bendigo, los quiero mucho. Mañana nuevamente con la ayuda de Dios 6 a.m. Que tengan un feliz día, que estén muy bien.